Era de noche. Bruselas dormía. Y en un pabellón improvisado entre sábanas raídas y paredes húmedas, una enfermera belga cambiaba vendas a un soldado británico, herido, enemigo, ilegal. Su nombre era Edith Cavell. Y aún no lo sabía. Pero esa noche había firmado su sentencia de muerte. Había comenzado como cualquier enfermera. Hija de un pastor anglicano, nacida en Norwich, Inglaterra, en 1865. Criada entre rezos, libros y costuras. Estudió para maestra, viajó a Europa y al volver. Algo la marcó, el rostro de una anciana moribunda que no recibía cuidados. Entonces, Edith entendió. Tenía que cuidar. No solo enseñar. Se inscribió como enfermera. Y cambió de vocación. En 1907, llegó a Bélgica como directora de la primera escuela moderna de enfermería. Con severidad británica, carisma controlado y un espíritu maternal inquebrantable. Formó a decenas de mujeres que, por primera vez, aprendían a tratar heridas, prevenir infecciones y consolar sin mirar banderas. Y entonces, llegó 1914. Los alemanes invadieron Bélgica. Tomaron ciudades, puertos, vías férreas. Y Bruselas cayó bajo su control. Las autoridades médicas huyeron. Muchos hospitales cerraron. Pero Edith se quedó. Ella y su pequeña escuela convertida en hospital. No por heroísmo, sino por lógica. Si hay heridos, hay que curar. Sin importar el uniforme. Durante semanas, Edith cuidó tanto a soldados alemanes como a sus enemigos. Nadie la molestaba. Llevaba cofia blanca. Había respeto. Pero pronto, algo cambió. Un día, dos hombres llamaron a su puerta. No eran pacientes. Eran soldados británicos heridos. Huidos. Suplicando ayuda. Si eran capturados, serían ejecutados como espías. Edith los hizo pasar. Cerró la puerta. Y les ofreció agua. Y silencio. Ese fue el primer error. O el primer acto de valor. Depende de cómo quieras mirar esta historia. En pocos meses, más de 200 soldados aliados pasarían por su hospital. No solo fueron curados. Fueron escondidos, alimentados, y luego guiados por una red secreta para huir a Holanda neutral. Edith no lo hacía por ideología. Ni por patriotismo inglés. Lo hacía por humanidad. Y esa fue su sentencia. Los alemanes empezaron a sospechar. Alguien hablaba. Había rutas. Movimientos. Uno de los colaboradores fue capturado y torturado. Y entonces, el 5 de agosto de 1915, la Gestapo irrumpió en su hospital. Edith no opuso resistencia. No lloró. No gritó. Solo se quitó los guantes, se limpió las manos manchadas de yodo. Y se entregó. Fue encerrada en la prisión de Saint-Gilles. Acusada de alta traición. Ayudar a enemigos del Imperio Alemán en tiempo de guerra. Tenía 49 años. Y un expediente de 200 vidas salvadas. Durante días fue interrogada. Sin abogado. Sin derechos. Pero confesó. No porque fuera ingenua, sino porque creyó, de forma casi religiosa, que decir la verdad era más importante que salvarse. Sí.
Ayudé a soldados a escapar. Sí. Sabía que podía ser castigada. Pero no me arrepiento. No podía dejarlos morir. El juicio fue un teatro de verdugos. Duró 2 días. Se le negó apelación. La sentencia fue clara. Fusilamiento al amanecer. El mundo se enteró. La Embajada de Estados Unidos intervino. Neutrales, políticos, incluso el Vaticano exigieron clemencia. Pero Berlín ya había decidido. Una enfermera que ayudó al enemigo era más peligrosa que 1000 fusiles. Y debía desaparecer. En la celda número 13 del ala este, Edith Cavell escribió su última carta. No a su familia, sino a su enfermera asistente. Mi alma está tranquila. He hecho mi deber. Sé que voy a morir, pero no siento miedo. A las 6 de la mañana, le vendaron los ojos. Un sacerdote la tomó de la mano. ¿Desea decir algo?, preguntó el oficial. Edith respiró hondo y dijo: Yo ya he perdonado. Y no odio a nadie. Fuego. Y el cuerpo de Edith Cavell cayó al suelo. No como símbolo, sino como ser humano que solo quiso salvar vidas. Pero la historia no terminó ahí. Ni la última palabra había sido dicha. Una mujer muerta no cambia el rumbo de una guerra, pero puede quebrar la lógica del miedo. Y eso fue lo que pasó. Porque cuando el cuerpo de Edith Cavell cayó frente al pelotón de fusilamiento, el mundo se encendió. Londres, Nueva York, París. Los periódicos explotaron. Han fusilado a una enfermera. Una mujer. Una cuidadora. Un acto bárbaro del Imperio Alemán. Pero no fue la propaganda quien la convirtió en símbolo. Fue su propia decisión de morir de pie, sin odio, con dignidad. En tiempos de destrucción, esa calma, esa mirada limpia, fue más poderosa que cualquier explosión. Pero no todo fue tan simple. Edith Cavell fue usada, convertida en póster, en bandera, en grito de batalla. El gobierno británico, que no había hecho casi nada por salvarla en vida, ahora inundaba las calles con su rostro. Campañas de reclutamiento con su imagen. Frases como: si tú no luchas, su muerte fue en vano. Los alemanes matan mujeres, ¿qué harás tú? Se vendieron postales, folletos, incluso monedas. Su tumba fue decorada con laureles de mármol. Y el relato se volvió leyenda, aunque con detalles distorsionados. Se decía que Edith había rechazado la venda, que enfrentó a sus ejecutores con una sonrisa, que había pedido que no apuntaran al rostro. Todo eso era falso. La verdad ya era suficiente. No necesitaba maquillaje. Pero ¿quién era ella, realmente? Durante años, nadie quiso contar la parte humana. Su cansancio, su rabia contenida, su miedo oculto. Edith Cavell no era una santa, ni una mártir planeada. Era una mujer cansada, agotada de ver morir jóvenes, de limpiar heridas imposibles, de mirar ojos apagados sin poder prometerles un mañana. Y aún así, seguía, con las manos firmes, con el corazón roto, pero útil. En cartas privadas, sus colegas contaban que pasaba noches enteras despierta,
que lloraba en silencio cuando nadie la veía, que a veces se quedaba sentada con la mirada perdida, como si ya supiera que esto no terminaría bien. Y sin embargo, volvía al quirófano, volvía al escondite, volvía al deber. En uno de sus apuntes, hallado tras su muerte, escribió: No me gusta hablar de héroes. Todos aquí estamos asustados. Pero el miedo no es excusa para no hacer lo correcto. Ese era su poder. No ser valiente como una estatua, sino ser valiente a pesar del temblor. ¿Y qué pasó con los soldados que salvó? Al menos 200 hombres cruzaron la frontera a salvo. Algunos se convirtieron en oficiales. Otros volvieron a casa. Muchos escribieron sus nombres en cartas de agradecimiento. Otros nunca supieron el destino de Edith. Años después, uno de ellos, ya abuelo, escribió: Nunca la conocí bien, pero cuando crucé la frontera y respiré libertad, supe que alguien allá atrás había pagado el precio. Cuando la guerra terminó, el cuerpo de Edith fue exhumado, trasladado con honores militares desde Bélgica a Inglaterra. Flores cubrían la carroza fúnebre. Multitudes guardaban silencio al paso del ataúd. El rey Jorge V asistió personalmente a la ceremonia. Fue enterrada en la Catedral de Norwich, donde aún hoy reposa, en una tumba sencilla, con una cruz de piedra blanca. Pero su legado no está en su tumba. Está en los hospitales, en las escuelas de enfermería, en cada profesional que salva vidas sin importar la bandera. Y también está en otro lugar, en el recuerdo de que no todo acto heroico necesita armas. A veces, basta con una venda y la voluntad de proteger a otro ser humano, aunque eso te cueste la vida. Edith Cavell no fue solo una enfermera fusilada. Fue una mujer que, entre trincheras y metralla, eligió seguir siendo humana. Y en tiempos de guerra, eso es el mayor acto de rebeldía. Hay algo que no se entrena, algo que no se enseña en manuales médicos. Es ese momento, cuando miras a un hombre herido que no lleva tu bandera y decides salvarlo igual. Ese fue el legado real de Edith Cavell. Años después de su ejecución, muchos historiadores intentaron desmenuzar su figura. ¿Era una espía? ¿Era una mártir? ¿Fue usada por intereses políticos? ¿O fue simplemente lo que dijo ser? Una enfermera. Una mujer. Una vida entre vidas. Y es que Edith no cargaba armas. No dirigía ejércitos. No gritaba discursos. Pero su decisión de ayudar, de no preguntar el nombre del soldado herido, de ocultarlo aunque supiera que la podían matar, esa decisión fue más disruptiva que cualquier bala. Porque el imperio alemán podía ocupar Bruselas. Podía cerrar estaciones de tren. Vigilar pasos fronterizos. Pero no podía controlar la compasión. No podía obligar a una enfermera a mirar hacia otro lado. Eso, precisamente eso, es lo que la hizo tan peligrosa. Y por eso la fusilaron. Lo que pasó después fue inesperado. Su muerte no detuvo la red. Otros tomaron su lugar. El paso clandestino hacia Holanda siguió funcionando. Soldados siguieron escapando. Y con cada uno que cruzaba la frontera, la figura de Edith crecía, como una sombra invisible que los guiaba entre los árboles. Décadas más tarde, su historia fue contada en libros, películas, documentales
Algunos fieles, otros románticos. Pero todos con un mismo centro. El coraje callado. La resistencia sin violencia. El valor de no dejar morir al otro, aunque eso te condene. En el Reino Unido, su estatua se erige frente a la National Gallery, cerca de Trafalgar Square. En su pedestal se lee: humanidad, patriotismo, devoción, sacrificio. Pero quizás eso no alcanza. Quizás haría falta una inscripción más sencilla. Algo que ella misma habría dicho: hice lo que debía hacer. Hoy, cuando escuchamos su nombre, no deberíamos pensar solo en la enfermera ejecutada, sino en las 200 vidas que ella cambió. Porque cada una de esas vidas, cada soldado que volvió a casa, cada hijo que volvió a abrazar a su madre, cada carta que llegó a destino, fue una victoria, no para un ejército, no para un país, sino para la humanidad. Así que, si alguna vez te preguntan por el valor, por la verdadera valentía, no hables solo de soldados. Habla de Edith, de una mujer con bata blanca, que enfrentó la muerte, con la misma calma con la que ataba un vendaje. Si esta historia tocó algo en ustedes, suscríbanse y déjenos su reflexión en los comentarios. Porque mientras contemos estas historias, ningún sacrificio caerá en el olvido. Nos vemos en la próxima batalla por la memoria.